Hola, espero que estén muy bien y bueno, vamos a continuar con el desarrollo de los temas de nuestra asignatura de ética. Esta vez vamos a hablar de los valores y vamos a hablar en específico de 6 temas que son los valores objetivos, la jerarquía de valores, los antivalores y el ámbito de práctica moral. Vamos a recordar la relación que existe entre ética, moral y valores. Es importante que no olvides que las acciones son determinadas por los valores de cada individuo, es decir, cada uno de nosotros actuamos con base en nuestros valores y estas a su vez representan nuestra moralidad. Recordando que la moralidad no es buena ni mala, simplemente es un tipo de moralidad. Y no olvides que la ética es quien fundamenta y estudia estas acciones. Pues bien, como vamos a hablar de manera específica de los valores, lo vamos a conceptualizar de la siguiente manera. La filosofía de los valores es una de las divisiones de la filosofía contemporánea que estudia lo que se considera valioso, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso dependiendo de los fundamentos de tal juicio. El valor es un concepto difícil de definir por su carácter complejo y porque constituye al objeto de estudio de las diferentes ciencias como la filosofía, en sus ramas de la ética, la estética, la sociología, la psicología y la pedagogía. El concepto de valor ha sido comparado con un poliedro que tiene múltiples caras y que puede analizarse desde ángulos y visiones diferentes. Otro aspecto importante en el análisis del valor es su jerarquía, que va a depender de las condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales del sujeto, de las cualidades del objeto y del contexto sociocultural. Al ser estos factores dinámicos, la jerarquía de los valores son también relativas. Y la más importante no es el orden en que aparezcan los valores, sino los criterios para determinar cuando un valor es superior a otro dentro de una situación concreta. Pues bien, los valores desde sus inicios han tratado una cuestión que ha originado posiciones enfrentadas. ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? La primera opción defiende que los valores son subjetivos, es decir, que su existencia depende del sujeto que valora. Y la segunda opción, que los valores son objetivos, es decir, que existen independientemente del sujeto que valora. Hablando de los valores subjetivos, estos han sido argumentados partiendo de observaciones empíricas diferentes. Se ha dicho que una cosa tiene valor cuando nos gusta y en la medida que nos gusta, que solo son valiosas las cosas que deseamos o que anhelamos, que es nuestro interés lo que hace que una cosa sea valiosa para nosotros. Otros consideran que los enunciados valorativos no son sino expresiones de un estado de ánimo, que es personal y que tiene la función de despertar sentimientos parecidos en nosotros, que no hay ninguna posibilidad de encontrar argumentos satisfactorios para probar que una determinada cosa tenga un valor por ella misma. Bueno, los subjetivistas comparan los valores con los sellos de correos. Ellos dicen que ni el papel ni la calidad del dibujo son las cualidades que hacen de ellos un objeto de valor. El valor lo otorga el filatélico con su interés. Las cosas son valiosas no por ellas mismas, sino por la relación que mantienen con otros. Y hablando de los valores objetivos, en un extremo opuesto argumenta que los valores son descubiertos, no atribuidos por nosotros a las cosas. El hombre puede descubrir la esencia de los valores del mismo modo
que puede aislar un color al espectro. Es indiferente a su esencia, que una persona lo realice en ella o lo descubra, ya que los valores no resultan afectados por las vicisitudes humanas, son absolutos y objetivos. Max Scheler es un filósofo alemán y él es apasionado defensor de esta postura. Él define que solo por vía intuitiva, no por vía racional, se puede captar los valores. Los valores se nos revelan en las vivencias emotivas del amor y del odio. También son muy reconocidos los intentos de Scheler para establecer criterios que nos permitan descubrir la jerarquía de valores existentes. Y hablando precisamente de la jerarquía de valores, en la axiología o estudio de los valores, una de las clasificaciones más conocidas sobre los valores es la del filósofo Max Scheler, en la cual los valores y antivalores son objetivos y pueden ser ordenados jerárquicamente. Otra característica de los valores es que estos son polares, por lo que cada uno tiene una contraparte, es decir, por cada valor hay un antivalor equivalente. Según Scheler, los valores son independientes de los objetos a los que son atribuidos y existen a priori, es decir, la esencia de la belleza, bondad, nobleza ya existen y la experiencia simplemente permite que éstas sean sentidas en diferentes objetos o personas. Hay que recordar que un aspecto importante con referencia a la jerarquía de valores es el análisis del valor que éste va a tener. Recuerden que ya lo comentamos, que son las condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales del sujeto, de las cualidades del objeto y del contexto sociocultural. Al ser estos factores dinámicos, la jerarquía de los valores son también relativos. Y lo más importante no es el orden en que aparezcan los valores, sino los criterios para determinar cuándo un valor es superior a otro dentro de una situación concreta. Esto quiere decir que nosotros les damos el valor a los valores dependiendo de las circunstancias o de los criterios que nosotros les otorguemos. Así, tanto los valores como los antivalores, según este filósofo, se pueden clasificar en 4 categorías: al placer o displacer, a lo vital o noble, a la mente o el espíritu y a la santidad. Los valores y antivalores son cualidades o atributos asignados a personas u objetos. Los valores son considerados como positivos, necesarios y deseables. Y los antivalores son negativos, innecesarios o indeseables, es decir, se asocian a la idea de lo malo. Bien, y nosotros recordemos que en cada uno de nuestros ámbitos vamos a tener una práctica moral completamente diferente. Todo esto va a depender inclusive de los valores o antivalores que ya comentamos anteriormente. Vamos a recordar que es un ámbito. Es el espacio y conjunto de personas o cosas en que se desarrollan una persona o cosa. Las acciones que podemos valorar éticamente se dan en distintos ámbitos de relaciones. Y bueno, uno de los ámbitos más importantes es el ámbito individual. Es la relación con uno mismo, estar encaminada a dignificar a la persona en tanto es individuo, es decir, que sus aspectos personales estén matizados de valores morales, que procuren lo bueno, lo justo, lo correcto para el resto de las personas con las que convive.
pero a la vez ese actuar significa una valía mayor como ser humano, ya que es digno de ser sujeto de actos que también le procuren bonanza, justicia, etc. Vamos a tener diferentes ámbitos en donde nosotros vamos a desarrollar nuestra práctica moral. Tenemos el ámbito social, que proviene de nuestra participación como individuo, pero en un contexto de sociedad, en donde se colectivizan las prácticas. Debemos recordar que la sociedad es una entidad muy compleja, que para su estudio la hemos fragmentado en 3 grupos respectivos: el familiar, el escolar y el laboral. El familiar es la formación familiar, es educación sin ir a la escuela. La única tarea es acatar esas enseñanzas y ponerlas en práctica. En el marco de las relaciones familiares, la educación y la transmisión de enseñanza de contenido moral son la base sobre la cual se definen los criterios para una eventual vida sana en sociedad, que, como hemos dicho, es muy amplia y muy vasta, y por ello cada familia procura preparar a sus hijos a lo mejor que pueda y en lo que más se deba. De aquí, de lo familiar, pasamos al ámbito escolar, que es el segundo contacto colectivo después de la familia, donde el individuo adquiere y propone en práctica conocimientos de contenido moral. No hay que olvidar que empieza a recibir clases de formación cívica y ética o de cultura general, entre otras. En ellas, conjuntamente con sus compañeros, aprenderá nuevas formas y nuevos contenidos, como el respeto, la justicia, la tolerancia, etc. Y tendrá la oportunidad de conocer algunas consecuencias negativas de una condición personal carente de sustento moral. De aquí pasamos al ámbito laboral. El trabajo se diversifica en diferentes profesiones y el profesional es aquel que sabe hacer su trabajo y que actúa conforme a sus valores y responsabilidades de su profesión. Para ello es preciso estudiar y capacitarse en el dominio del campo al que nos dedicamos, ya sea teórico o práctico, y perfeccionar las habilidades y destrezas adecuadas. Como ustedes saben, y como ya lo hemos comentado en algunas clases anteriores, que nosotros en los diferentes ámbitos en los que nos encontramos vamos a actuar de manera completamente diferente y que inclusive nuestros valores van a estar jerarquizados en cada uno de estos ámbitos. En el social vamos a tener a lo mejor algunos valores en específico que sean más importantes que en el familiar, y en el familiar vamos a tener algunos más importantes que en el laboral, y en el laboral pues también vamos a tener algunos valores más importantes en nuestra práctica moral. Pues bien, esto es todo con relacionado a los temas que vamos a retroalimentar en nuestra videoclase. Espero que hagan algunas anotaciones con respecto a las dudas que tengan y las podamos resolver el día de la clase. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Gracias.